Estamos celebrando el Viernes Santo, celebración de la Pasión del Señor. Como decía anoche, a los padres, a los amigos, familiares y a los chicos de la catequesis, la Pasión de Cristo como la institución de la Eucaristía, el sacerdocio ministerial, el mandato de la caridad, son aquellos que van dando claridad a la identidad del cristiano. Celebrar la Pasión de Cristo no es un acto de piedad personal, individual. Es toda la Iglesia la que tiene que aprender a seguir al Maestro por el camino de la cruz, aprender a contemplar a aquel que está crucificado y que en la crucifixión nos ha reconciliado con el Padre. Si no aprendemos de la Pasión de Cristo, no aprenderemos nunca de dónde proviene nuestra amistad con Dios. No valoraremos nunca la gracia que Él nos acerca del Padre y que ha confiado a su Iglesia, a la comunidad cristiana, para que nosotros cada vez que caemos, tropezamos, nos acerquemos e invoquemos su misericordia y su reconciliación. La primera lectura del Cántico del Siervo Sufriente quizás sea un texto, uno de los textos más claros del Antiguo Testamento, que nos habla acerca de la Pasión de Cristo. Proféticamente, un cántico que se lo aplicó al pueblo de Israel de un modo colectivo en un tiempo y después de un modo personal a una figura, y la Iglesia en él ha interpretado que el profeta se refería al Mesías, y al Mesías era Cristo. Dice el texto: la esperanza de Dios por medio de boca del profeta. Sí, mi servidor triunfará. Él va a ser exaltado y elevado a una altura muy grande. Está hablando ya en el Antiguo Testamento de la resurrección y de la gloria que tenía junto al Padre, como dirá Juan, y que la recupera en el momento de la resurrección, elevado y exaltado a una altura, es decir, volverá a la derecha del Padre. Pero este servidor que triunfa no lo hace de un modo aislado, como si fuera una maratón o una carrera en la que gana uno y el resto pierde. Él es exaltado y elevado a lo más alto y a lo más grande, porque si bien cuando se hace hombre y asume nuestra naturaleza, nuestras fragilidades, el descenso lo hace solo, su regreso al Padre lo hace con los hermanos. No es alguien, como dice también Pablo en la carta a los Filipenses que leíamos el otro día, el domingo de Ramos, alguien que guarda celosamente su condición
y que no la comparte con nadie. Cuando Él sea elevado en la altura y exaltado sobre todo nombre, dice, muchos quedarán horrorizados a causa de Él. Porque ahí nos daremos cuenta que todas nuestras impiedades, nuestros pecados, hoy siguen flagelando su cuerpo, siguen desfigurando su rostro. No fueron solamente sus contemporáneos. Recordemos que en la pasión hoy, en el hoy de nuestra vida, vuelve a suceder, vuelve a adelantarse, pero no porque nosotros lo representemos a través del rito o lo celebremos. Dice, su aspecto no era el de un hombre, su apariencia no era más la de un ser humano. Pensemos con nuestras actitudes cuando degradamos, cuando difamamos, cuando mentimos, cuando nos quedamos con la túnica que no nos corresponde, como hicieron los que estaban al pie de la cruz, o del manto, sobre todo de nuestros hermanos, de su honor y su fama. ¿No estamos acaso desfigurando su rostro, estropeando la imagen de Dios que es mi hermano? ¿Qué clase de cristianos somos? Nos captamos muchas veces de glorificar a Dios y de alabarlo con la capacidad que nos dio de la voz, pero también así a ese Dios que glorificamos y que lo alabamos, somos tan fariseos, tan hipócritas, que de la misma manera no tenemos ningún empacho en degradar a aquel que es la imagen de Dios. También hay tantos hermanos que no se puede reconocer un rostro digno y al que no somos capaces de mirarle en la cara, porque no nos queremos comprometer, porque no nos queremos asumir responsabilidad, porque no queremos que nos molesten en nuestro tiempo. Es mejor que se encargue otro. Como dirá, ¿de qué sirve tu fe? Si un hermano golpea a tu puerta y te pide un pedazo de pan y abrigo y le dice, cree en el Señor y vete en paz, ¿acaso eso te servirá para entrar en el cielo? Solamente entrarás en el cielo cuando seas capaz de compartir tu pan, de compartir tu techo y de vestir la carne desnuda, como nos recordaba el profeta Joel el miércoles de ceniza. Ese que tiene hambre, que golpea tu puerta o que anda perdido por la calle, ese que duerme en la calle, que no tiene dónde reclinar la cabeza, como tampoco nosotros fuimos capaces de dejar de reclinar la cabeza al Hijo del Hombre, que Él mismo lo dice, porque no hemos apropiado de lo que no era nuestro, sino de lo que era suyo. Y cuando Él vino para tomar posesión de lo suyo, nosotros nos adueñamos de lo que era de Él y a Él lo expulsamos. Comparte tu techo. Viste la carne del desnudo
Pero nosotros muchas veces, en lugar de vestir la carne del hermano, nos encargamos de despeñarla, de difamarla. Escuché, me contaron, dice que, andan diciendo. ¿Acaso has comprobado para repetir? Dice el texto del profeta: así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. Está hablando de la resurrección. Está hablando del momento en que todo lo que ignoramos después contemplaremos y no podremos decir una sola palabra. Dice el texto: él creció como un retoño en su presencia, en la presencia del Padre, y como una raíz que brota de una tierra árida, es decir, aquel que empezó a tener vida donde el pecado solo hacía reinar la muerte. Y porque era en una zona donde reinaba la muerte, en su rostro no había hermosura que atrajera nuestra mirada. Nosotros tenemos a veces una piedad melancólica que mira a Cristo crucificado y delira en su rostro. Debería avergonzarnos contemplar su rostro desfigurado en la cruz, porque es mi pecado, es mi irresponsabilidad, es mi falta en lo cotidiano la que sigue desfigurando su rostro. Entonces, ¿qué hacemos los hombres? Porque no queremos mirar el rostro desfigurado, miramos hacia otro lado. Dice el texto: abrumado de dolor y habituado al sufrimiento, los hombres apartan de él su rostro, porque es un despreciado que no vale nada. Ese que está en la cruz también camina a nuestro lado cuando alguien es atropellado en su dignidad, en su derecho. No aquel que le gusta hacer escándalo por escándalo, sino aquel al que verdaderamente se le niega lo indispensable. Pero dice el profeta: él soportaba nuestro sufrimiento. Muchas veces nosotros creemos que sufrimos solo, y el profeta nos dice: el que sufre con ustedes es Cristo. Y no carga solo tu dolencia, sino que él también carga sobre sí lo que te duele y te pesa. En ese dolor y en ese sufrimiento, Dios lo hería y lo humillaba, pero no porque Dios fuese masoquista. Puedes llevarlo a así, no es que lo eche a la lectura como extra. Tampoco hay que pegarlo para que se esté callando. No es que Dios sea un Dios masoquista, sino que lo que producía en el pecado
nuestro pecado en Cristo, Dios ahí estaba curándonos a nosotros. Dice el texto, Él fue traspasado por nuestras rebeldías, triturado por nuestras iniquidades, y todo el castigo que nos merecemos nosotros recayó sobre Él, y sigue recayendo sobre Él. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Cuando nos apartamos de la cruz, somos esas ovejas errantes. O cuando nos hacemos nuestro propio evangelio, o cuando nos hacemos una idea de iglesia y de comunidad, entonces somos ovejas errantes, porque no estamos haciendo y siguiendo el único evangelio de Cristo. Él no gritó la voz ante los maltratos, los ultrajes. En silencio fue llevado al matadero, porque en silencio y en el silencio entregó su vida por nosotros. No tuvo vergüenza de ser sepultado entre malhechores. Es decir, no se guardó nada de su dignidad para sí, sino que desde Él se despojó para rescatarnos. Pidamos al Señor. Son muchas las heridas que nos causamos los unos a los otros. Aprendamos a dejar que el Señor las cure, pero dejarnos curar. Aprendamos a vivir en la verdad. No seamos como Pilato, que sorprendido pregunta: ¿y qué es la verdad? Y si en nuestras manos está hacer el bien, como también la estuvo en Pilato, no nos lavemos las manos cuando tenemos responsabilidades. Y no nos lavemos la mano frente a la verdad cuando la mentira se quiere imponer. Es ahí donde debemos tener la valentía de comunicar la verdad, de vivir en la verdad, de caminar en la verdad. Porque si no abrimos nuestras heridas, nuestras llagas, nuestra rebeldía no la exponemos a Él, todo es un teatro que hacemos delante de Dios y no nos convertimos. Dice el texto final de la Pasión: verán al que ellos mismos traspasaron. Sí, no solo ellos, sino nosotros. Contemplaremos en la cruz al que es traspasado por nuestras indiferencias, nuestras rebeldías, nuestras cobardías e indiferencias. Pero recordemos que en el juicio, el que no quiere reconocer ahora, lo verá. Pero en el juicio final ya no habrá tiempo de cambiar conducta y de corregir lo que ha estado descarriado, porque la última palabra la tiene Dios. Todavía tengo tiempo de volver a la verdad, de volver a la comunión, de dejar la mentira, de despeñar al hermano, de sortear su túnica en su vida, de repartir su vestidura, su honor, o de lucrar con la vida como hacen otros, ya sea en la prostitución, ya sea con la droga. A todos nos duele o nos da vergüenza acerca de la droga, de lo que aconteció en Itatí. No sé de qué debemos avergonzarnos. Si en las sombras y en las esquinas de nuestra ciudad
cuánta carne, cuántos jóvenes, cuánta vida se va destruyendo porque nosotros apartamos el rostro y miramos hacia otro lado. Y con nuestras omisiones somos tan cómplices con aquel que lucra con la vida joven del adolescente, somos tan cómplices con ese que lucra con la vida del joven, a diferencia que hay uno que se enriquece y nosotros iremos todos condenados con ese. Empobrecidos porque no hemos cuidado la vida. Y aquí solo no es el problema. Somos en parte el problema nosotros, los que nos gobiernan, los que nos conducen, porque de alguna manera todos somos cómplices de haberlos elegido. Y a quienes no le reclamamos. Y muchas veces somos como la multitud en la pasión. Vuelvan a sus casas y lean el capítulo 19 de Juan. El pueblo judío vivía protestando por la opresión que le sometía el pueblo romano, pero no tuvo ningún empacho de entregar al justo, al que le dijo la verdad, y hacerse amigo del César. En esa hipocresía muchas veces caemos nosotros. Protestamos, pero a la hora de la verdad no nos jugamos. Por el débil, por el justo y por el que dice la verdad. Preferimos adherirnos a la mentira. A tal punto que la liberación de Barrabás, de un hombre violento y corrupto, que debería estar en la cárcel, el pueblo pide que lo liberen a él y que apresen al honesto. Por eso la pasión vuelve a suceder hoy. Preferimos a tantos barrabases que andan sueltos, que violan, que matan, que roban, que delinquen, y no nos preocupamos y no exigimos que el que vive en la honestidad sea respetado y cuidado. No tenemos autoridad para decir que este debe vivir y aquel morir, pero tampoco debemos ser tan omisos de decir: prefiero que quede en libertad el delincuente y el honesto quede adentro. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de aprender a vivir en la verdad. Pidamos por nuestra nación que su sangre nos ayude a purificarnos a todos, pueblo y gobernantes, pero aprendamos también nosotros a no buscar conveniencia. No dejemos que sigan habiendo Barrabás en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de que aquel de quien brota sangre y agua, signo de la Iglesia y de los sacramentos, sea el que nos alimente para tener coraje, para tener capacidad de decir la verdad, de testimoniarla. Los cristianos que van hoy a la Iglesia de Oriente van sabiendo que su vida está en riesgo, pero se van porque saben que adherir su vida a la de Cristo es mucho más valiosa
que la de quedarse cómodo y escondido en sus casas. Quien se adhiere a Cristo por la verdad, vivirá en la verdad, y el que es de la verdad tendrá la vida en abundancia.